Buenas tardes para todos. Hoy la capacitación que vamos a hacer es sobre riesgo biomecánico, concretamente sobre higiene postural. Nosotros hablamos de biomecánico desde un concepto desde la física y la ingeniería para describir movimiento, el movimiento de las diferentes partes del cuerpo y las fuerzas que también tiene que hacer el cuerpo cuando realiza estos movimientos. Básicamente, entonces, cuando nos referimos al riesgo biomecánico, hablamos de esos riesgos que están relacionados con el movimiento, con las posturas y con las fuerzas, tanto internas como externas, que inciden en el cuerpo humano. Bueno, hoy pues la idea de esta capacitación es que podamos prevenir y controlar esos desórdenes, esas lesiones osteomusculares que pueden aparecer precisamente por si bien tener una mala postura o por el diseño del puesto de trabajo o como ya lo hemos venido recordando por no realizar las pausas activas. Bueno, las lesiones osteomusculares no solo se adquieren por el trabajo, sino evidentemente por algunos factores de riesgo individuales. Entonces, las causas más comunes son o a nivel laboral o a nivel individual. Nosotros cuando hablamos de riesgo biomecánico necesariamente tenemos que fijarnos en cuáles son esas cargas que está recibiendo nuestro cuerpo. Entonces tenemos dos tipos de cargas, una es la carga estática y la otra la carga dinámica. La carga estática, pues como de pronto lo dice su propio nombre, son posturas que permanecemos todo el tiempo en esa misma postura y son incómodas, son permanentes e incómodas. Y la dinámica que nos permite el movimiento, movimientos repetitivos, sobre esfuerzos y demás. Bueno, algunos de los factores individuales de riesgo pues tienen que ver con la edad, evidentemente entre más envejecemos pues nuestro sistema osteomuscular también va deteriorándose, el peso, si de repente tenemos obesidad o no, si hacemos o no ejercicio, lo que consumimos, cómo nos estamos vistiendo, calzando, si tenemos algunas alteraciones ya, digamos, genéticas o que ya la traemos de manera hereditaria o adquiridas de la columna y como lo vemos pues si tenemos malos hábitos posturales. Bueno, aquí vamos a ver algunas de las posturas estáticas, cuáles son esas consecuencias que tienen en nuestra salud. Entonces, por ejemplo, permanecer de pie en un mismo sitio durante tiempos prolongados, por decir algo, 8 horas haciendo el mismo trabajo de la misma forma de pie, pues nos puede generar varices o dolores lumbares. Esta que está en rojo es un poco porque a veces permanecemos mucho tiempo sentados en una silla inadecuada o con una muy mala postura. Esto puede generarnos fatiga muscular, lumbalgias y pues ya todos conocemos los dolores musculares. Sentados de pie frente a un plano de trabajo alto, o sea que donde tengamos que trabajar sea más alto, puede generarnos fatiga y dolor en los hombros y en el cuello. Si el trabajo está más bajo o retirado, pues también lo mismo porque tenemos que agacharnos. Si los brazos los tenemos que mantener mientras trabajamos de manera prolongada, extendida o hacia los lados, pues esto es una periartritis en los hombros. Si tenemos que estar sujetando herramientas de manera constante, pero de manera inadecuada, se pueden inflamar pues los tendones o lo que nosotros conocemos como el síndrome del túnel del carpo. Recuerden que una de las herramientas que más manejamos todo el tiempo es el computador y muchas veces en esas malas posturas hacia el computador, ya lo vamos a mirar, es que se nos puede generar esto. Algunas posturas dinámicas o que tienen que ver con el movimiento son las flexiones que tenemos en el tronco al movilizar cargas, que pueden generarnos hernias, desgarros, distensiones, movimientos manuales repetitivos, que era lo que hablábamos ahora de la digitación, cuando estamos todo el día frente al computador, incluso ahora mucho más porque estamos con el computador y con el celular. Eso pues nos puede inflamar los tendones y nos puede generar síndrome del túnel del carpo.
Bueno, muchos hablamos que el túnel, que es que me duele el túnel. Entonces, pues un poquito para aclararles, este síndrome del túnel del carpo es un desorden neurológico, y es neurológico porque lo que se está generando compresión, inflamación, irritación es el nervio que pasa por la muñeca. Aquí se ve un poco mejor. Y cuando se inflama, evidentemente es un nervio, o está comprimido, pues entonces genera esos cambios sensoriales, motores, quiere decir que duele constantemente, no permite el movimiento adecuadamente o como normalmente lo hacemos. Otra de las más afectadas durante o cuando estamos expuestos a riesgo biomecánico es la columna. La columna vertebral pues está conformada por 33 vértebras que recorren toda nuestra espalda, las 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 7 sacrocoxígea. El coxis y el sacro, básicamente. Nosotros pues efectivamente tenemos nuestra columna en la espalda. La importancia de la columna es que básicamente está cubriendo o protegiendo nuestra médula espinal, que es toda la conexión que tenemos con nuestro cerebro, y que es a través de ella que el cerebro emite todas nuestras órdenes al cuerpo a nivel de dolor, de sensaciones, de movimientos. Entonces, pues nuestra médula es tan importante que nos permite el movimiento y las sensaciones, que debe estar protegida pues por estos huesos fuertes que son las vértebras. Pero para que precisamente se puedan mover y podamos doblar la espalda, moverla, pues dentro de las vértebras, aquí en azul ustedes ven, tenemos los discos intervertebrales. Estos discos pues no son de hueso, son básicamente, a ver si están acá, sí. Cartílago, tiene una estructura que permite, como les decía, el movimiento. Lo que sucede con estos discos es que cuando nosotros tenemos movimientos repetitivos, dañinos, malas posturas o levantamos cargas excesivas, estos discos, lo que puede pasar con los discos es que se inflaman, así como se ve acá, y hacen presión al nervio que está pasando por esa zona de la vértebra o por esa zona de la espalda. Entonces, dependiendo del nervio que esté ahí alojado o al que le esté haciendo presión, pues es el problema en el que nosotros vamos a tener, porque nos va a doler la espalda en esa zona, pero adicionalmente si es el nervio que conducía toda la sensación y el movimiento de una pierna, pues ya no vamos a poder caminar, nos va a doler constantemente. Como yo les decía la vez pasada en la capacitación inicial, son dolores bastante fuertes, bastante difíciles de manejar a veces, y muchas veces lo que uno se encuentra es que se derivan, o estos problemas se derivaron de malas posturas y de no cuidar la columna vertebral. Entonces y la médula, nos sentamos equivocadamente, utilizamos posturas inadecuadas, y pues eso es lo que vamos a evitar, y para eso es que estamos haciendo esta capacitación. Entonces miren, los discos no solamente se pueden inflamar, sino también se rompen, y pues ahí es donde los nervios pues se inflaman, se comprimen, y a la vez cuando se comprime el nervio, pues se inflaman los ligamentos que están alrededor, incluso pues al lado de los músculos y todo, porque pues de ahí viene a ver si acá está un poquito más claro. Acá están los ligamentos, entonces se comprime el nervio y a la vez también el ligamento. Entonces por eso es que los dolores en la columna son tan difíciles. Aquí lo que vemos son los cambios en las curvaturas. Entonces lo que decimos que nuestra espalda ahora tiene forma de S o de C. Cuando nosotros tenemos la columna en esta posición, es que decimos que tenemos una escoliosis. Si está hacia adentro, ¿sí?
que es que este es el cráneo y la hacia adentro decimos que es una lordosis, y si vemos que está como diagonal en la parte de abajo es una cifosis. Entonces miren lo que produce un poco en la espalda, cómo se ve la persona, ¿no? ¿Sí? Porque esta parte se va hacia adentro y esta se queda salida, que es que vemos las personas con la espalda en esta postura, o las personas caminando así. Bueno, entonces para nosotros prevenir y controlar todos estos riesgos, que a grandes rasgos vimos que el riesgo más importante pues está en la mano, en lo que tiene que ver con la muñeca, algunos también del hombro y la columna, pues nosotros tenemos que primero revisar el diseño de nuestro puesto de trabajo. Entonces, ¿cómo estamos en nuestro puesto de trabajo? Si realmente estamos teniendo una postura adecuada, o sea, si nuestro puesto de trabajo permite una postura adecuada. Esta es la forma como debemos tener los puestos de trabajo en las oficinas, que pues vamos a hacer una revisión cuidadosa la próxima semana de los puestos de trabajo para ver cómo, si el puesto de trabajo les permite tener esta postura. Entonces, básicamente, el borde superior de la pantalla debe estar al mismo nivel de los ojos y más o menos a una distancia entre 45 a 70 centímetros. Entonces, sí voy a pasar por las oficinas y voy a llevar el metro para medir cómo estamos. La posición precisamente de la pantalla en esta medida es que permita que la cabeza y el cuello estén en posición recta y que los hombros se permanezcan relajados. El tronco, pues el tronco y la espalda deben estar apoyados en el espaldar de la silla. O sea que no es conveniente trabajar en sillas donde el espaldar está muy bajito o no tiene, que no es el caso de ustedes, pero habrá que revisar. Casi todas las sillas en los puestos de trabajo tienen una posibilidad de graduar que se suba o se baje el espaldar. Entonces, entre más cómodo lo tengamos como en esta parte baja de la espalda, pues muchísimo mejor. Los antebrazos, los puños y las manos deben estar de forma alineada y recta con relación al teclado. Entonces nosotros no podemos tener, no sé si me están viendo, podemos tener como los brazos así, digitando así, y las manos colgando o así muy arriba. No, tienen que estar alineados en posición recta. Los codos junto al cuerpo, podemos tener como los codos hacia un lado o otro. Debe haber un espacio libre entre el pliegue de la rodilla y el borde del asiento, ¿sí? Las caderas y las rodillas deben estar dobladas en un ángulo de 90 grados y los pies, pues los pies siempre deben estar apoyados. Entonces, las personas que están muy bajitas y cuando tienen toda esta posición frente a su escritorio, ¿sí? Y quedan los pies colgando, entonces en ese caso tendremos que mirar si hay alguien que requiere los reposapiés, porque los pies siempre deben estar apoyados. Y a veces lo que tenemos es posturas en las que recogemos los pies, si nos quedan, si nos sentamos bien, la silla, el puesto está perfecto para que tengamos los pies en el piso, pero los recogemos, los doblamos, bueno, en fin. Listo. Entonces las sillas pues deben ser confortables, deben permitir que tenga una altura graduable, porque a lo mejor pues esta silla hoy está aquí uno, mañana está la otra persona, entonces no quedan iguales todas las sillas para todas las estaturas y todas las medidas. Entonces sí deben ser graduables, debe tener un espaldar completo y pues debe ser confortable. Debe suministrarse el reposapiés, como ya les decía, a quienes lo requieran. Esta otra opción de prevención y control es la de higiene postural. Entonces, tenemos todos los elementos, como les decía, los vamos a revisar. El computador está a la distancia, están las sillas perfectas, pero nosotros no tenemos los cuidados posturales que deberíamos tener. Entonces, utilizamos inadecuadamente nuestro cuerpo y así es como aparecen las lesiones osteomusculares.
Entonces, a veces, miren, las personas tensionadas en el cuello, con los hombros y la zona lumbar doblados, agachados. Lo correcto, entonces, es efectivamente, miren que es la misma silla y todo, lo que pasa es que la persona mete más la silla cerca al escritorio y de esta forma puede permanecer con la espalda más recta. Cuando tenemos movimientos repetitivos, era lo que yo les decía, miren las posiciones en las que ponemos las manos, a veces suben, bajan, están de lado, pero nunca en una posición recta. Y esto inflama los tendones y puede aparecer el síndrome del túnel del carpo. La posición correcta es en posición recta y que repose sobre la mesa. Tampoco puede quedar flotando, ¿no? Como de pronto se ve acá, que queden las muñecas flotando. Tienen que quedar encima de la superficie, es decir, de la mesa y el escritorio. Y lo siguiente es que tenemos que realizar las pausas activas. Yo les decía la vez pasada, son fundamentales, no tenemos otra alternativa tampoco que nos diga, bueno, esto nos va a servir para el riesgo biomecánico, es lo mejor que hemos podido identificar que sirven. El cuerpo está diseñado para el movimiento, entonces hay que hacer ciertos movimientos que de pronto en nuestras actividades diarias, incluso haciendo ejercicio, no los hacemos, que son los estiramientos, los movimientos, además de que en un momento pues de estrés o algo pues se necesita esa pausa activa para estirar el cuerpo. Entonces, con respecto a las pausas activas, yo les voy a enviar unos videitos a través de este medio de las pausas activas que nos ha elaborado la ARL positiva para que los tengamos en cuenta y los hagamos. Y esto sí pues es un tema de autocuidado, porque realmente si nosotros mismos no cuidamos nuestra salud, es posible que después de tantas horas sentados en la misma posición, mal sentados, digitando todo el tiempo, pues a futuro tengamos problemas graves y delicados de nuestra espalda, de nuestros tendones. Bueno, hablamos del túnel. Entonces sí es un tema de que nosotros mismos 2 minutos nos paramos, hacemos nuestras pausas y seguimos. De repente vamos por el tinto, hacemos la pausa y seguimos. En esto de las pausas activas, pues entonces cuando yo esté allá de ahora en adelante pues en la oficina, pues vamos a hacer los 5 minuticos de las pausas activas, yo los acompaño, pero la idea es que no necesiten que yo esté ahí, ni que de pronto nadie les esté recordando, que Dianita o de pronto Manuelito, sino que ustedes mismos pues por iniciativa puedan hacerlo. Bueno, la reflexión es que pues que se pregunten cómo creen que va a ser su espalda en el futuro, de acuerdo a las costumbres y a las formas con las que están cuidándola. Qué tipo de vida van a tener a futuro y cuál va a ser su calidad de vida si no adoptamos estos hábitos saludables. Bueno, eso es como toda la capacitación de hoy. Voy a hacer una evaluacióncita y pues nos vemos la otra semana. Voy a enviarles pues todo por el WhatsApp y también la evaluación se las voy a enviar por este medio.